realizarnos ahorita con esta plataforma, pero le damos la más cordial bienvenida aquí a las doctorazas, miren nada más, ¿no? Muchísimas gracias, mis queridísimas Elisa e Ingrid, por la enorme paciencia de aguantarnos tanto tiempo. Buenos días para ustedes. Hola a todos, Alberto, Ernesto, Ingrid y la audiencia. Hola a todos, buenos días. Y aquí contra viento y marea no me fue, Ernesto. Eso, pues sí. Buenos días. Pues sí, contra viento y marea, ahora sí que vamos a rompeviento, tratando de resolver estas fallas técnicas. Pues teníamos precisamente uno de los temas que acordamos platicar. Por cierto, perdone que no le estamos informando, Renata Turrent no podrá estar todavía con nosotros el día de hoy, anda todavía pues convaleciente del COVID que le pegó, que sí le sacudió un poco más fuerte y algunos asuntos que tenía que resolver, así que pues la próxima semana se incorpora nuevamente con nosotras y nosotros. Pero si gustan, Lisa, Ingrid, entrando en detalle y en materia, pues uno de los temas que acordamos abordar es precisamente el destape de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard pues se destapa ya de manera, pues ya sin márgenes de error. Verbalmente no pueden decir si es un acto anticipado de campaña o de pre-campaña o como usted le quiera llamar. Se va a negar esto. Ya sabemos que finalmente Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard pues ya están en actos de pre-campaña, están saliendo los domingos a todos lados. Me parece que ya fue un lanzamiento muchísimo más claro de Marcelo Ebrard. La propia Claudia Sheinbaum dijo, pues está en su derecho y pues que lo haga. Se le vio acompañado pues de Santiago Nieto y otros funcionarios o figuras públicas. ¿Qué decir? ¿Qué se te viene a la mente, Ingrid Urguelles, sobre pues este lanzamiento ya de Marcelo Ebrard? Bueno, primero que toda esta gente de Guadalajara básicamente se tiene que cuidar porque Marcelo está con COVID y ayer en el evento había mucha gente sin mascarilla, entonces, bueno, ese es como primer elemento. Mira, yo creo que efectivamente este es como un destape entre comillas, porque ya habíamos visto que son tres los candidatos, ya hubo este inicio, esta partida de campaña que tiene que ver con las elecciones del próximo año y del 2024, ¿cierto? Donde estaba Dan Augusto, Claudia y Marcelo, todos. Mira, respecto del destape, como le pusimos, de Marcelo, no está el destape, sabíamos que él va por la carrera presidencial, por supuesto, lo vimos en esta supuesta presentación de unidad que es, yo creo, muy de maquillaje, muy de puesta en escena, pero dudo que sea en la interna. Respecto de Marcelo, bueno, se han visto varias cosas. Una, su destape de ayer, ¿cierto? Donde contagió a todo el mundo de COVID. Pero también en ese destape, como ahí sale una nota bien interesante donde dice que Marcelo está utilizando nuevas herramientas para hacer su campaña, entre ellas WhatsApp, TikTok, y que se va a ir como por una onda media Samuel García, que a mí me generó bastante sospecha. Yo no sé quién lo estará asesorando, parecería que los mismos asesores de Samuel, los asesores de Movimiento Ciudadano, que además son estos asesores que están en Guadalajara, precisamente en lugar del destape. No sé si serán ellos los que están atrás de esta cosa tiktokera, ¿no? Ahí me cabe la suspicacia, que no sé si sea una buena idea en este momento presentarse como tiktoker. Yo creo que eso, después de lo de Samuel, no sé si es una buena imagen o es lo que la gente en el fondo quiere de un candidato. Y por otra parte, claro, Marcelo presentándose como una apuesta, me imagino yo, para lograr cierta popularidad, cosa de presionar en el momento en que exista la selección de Morena, ¿verdad?, que es el próximo año, donde va a depender mucho de lo que pase en la elección intermedia del Estado de México, pero también en esta selección que va a haber del Consejo Nacional de Morena, ¿no? Yo me imagino que le está intentando ganar popularidad para después presionar vía esa selección, porque si él
en el fondo arrastra harto votante, va a ser bastante difícil poder bajarlo y poner a Claudia. Entonces, en resumen, bueno, nada, yo creo que esa unidad es bastante ficcional en el sentido que vamos a ver probablemente bastantes conflictos ahí con Claudia. Son dos competidores y Marcelo, bueno, tiene esa forma que no es tan limpia. Yo en particular no soy muy pro Marcelo, porque sí considero que Marcelo es como una especie de demócrata gringo, ¿no? Es como un Biden ahí. Muy neoliberal, pero también como con un discurso bien progresista de las libertades, etcétera, pero claro, no es mi elección, pero sí siento que en este momento vamos a empezar de aquí al 2024 a ver, hasta el próximo año, porque ahí se decide, ¿no? A ver una campaña muy fuerte que no sé quién la asesorará, y ahí habrá que estar atentos a ver si hay alguna conexión con Movimiento Ciudadano. Elisa, como dice Ernesto, ¿cuál es tu valoración? Vaya, oye, esto está muy bien, el poder hoy hacerle, voltear la tortilla. Ahora les vamos a preguntar a ellos, pero no. Bueno, antes de la pregunta, yo coincido mucho con varias cosas que dice Ingrid con respecto a este tema del destape de Marcelo este fin de semana, que fue este evento que llevó a cabo en Guadalajara, que tampoco es casual. Tiene, por lo visto, bueno, una buena relación, por lo menos con una parte de Movimiento Ciudadano, que por cierto, bueno, pues gobierna el estado de Jalisco y bueno, tiene mucha presencia ahí, entonces bueno, creo que no es casual. Bueno, varias cosas me llaman la atención, pero a ver, así de manera rápida, algunos elementos que vi que coinciden con lo que ha dicho Ingrid, el uso de la tecnología, ¿no? Este asunto de que mandó su WhatsApp en redes sociales para decir, mándenme WhatsApp, sí, yo les contesto, etcétera, etcétera. Que bueno, fue como el primero que hizo eso, pero curiosamente ayer también ya en esta abierta, digamos, carrera de pre-campaña que están teniendo las corcholatas de Morena, que por cierto a mí me choca ese apelativo, pero bueno. También ayer Claudia utilizó las redes sociales porque hizo como le llaman, una transmisión en vivo, live, en Facebook. A partir de que está contagiada de COVID, ya parece que hoy se reincorpora, pero bueno, ayer hizo esa transmisión en vivo desde su casa, desde su departamento, mostrando un poco así como su lado más hogareño, su cotidianidad hogareña, etcétera. Y también Adán Augusto hizo alguna alusión también, y creo que dio su teléfono ahí en una improvisada, no es propiamente una conferencia de prensa, pero bueno, tuvo un encuentro ahí con la prensa y también dio su teléfono. Entonces me parece que ahí, si bien es cierto que Marcelo se quiso adelantar y proponerse como el más avesado en este uso de las redes sociales para su pre-campaña, pues los otros dos no se quedaron atrás. Entonces creo que esto va también a marcar un poco el tono de cómo va a ser este tema de las precampañas. No sé, yo no soy experta en el asunto. Creo que por un lado es inevitable que usen estas nuevas tecnologías, bueno, ya no son nuevas, ¿no? Estas tecnologías. Y por otro lado también creo que hay que como analizar de un modo más críticamente cómo se usan, porque es cierto que hemos tenido ejemplos tanto en lo nacional como en el plano internacional de cómo se, pues, a mi juicio abusa de este recurso, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Ahora, otra cosa que me llama la atención en el caso de Marcelo, y que es algo que comentó Ernesto hace rato, es que, bueno, parecía que se había visto una cercanía o una presencia importante de gente ligada a Elbester Gordillo y a varias de sus organizaciones y formas en las que se han aglutinado este sector. No olvidemos que la relación, esto es a donde quería llegar, primero que Marcelo tiene una relación o tuvo una relación importante en su momento, en el pasado, con la maestra Elbester, hace muchos años, cuando él todavía estaba en el PRI y demás, pero esta relación se ha mantenido. Marcelo nunca, digamos, ha tenido mala relación y ha mantenido en los planos en los que se puede observar esta relación con las bases de
del Baester, o una parte de las bases del Baester. ¿Cómo se llama este partido que la señora esta hizo? Nueva Alianza, me acuerdo, ¿no? Todavía no sé si, creo que ya el partido no existe, se ha transformado, pero en su momento, cuando fue jefe de gobierno, también había una buena relación con esta organización. Ahora, en ese sentido, Marcelo tiene una experiencia como él y su equipo como organizadores de estructuras de este tipo y partidistas. O sea, no olvidemos que Marcelo fue, además de haber estado en el PRI y demás, y haber justamente tenido pues sí, esa experiencia partidista importante, después formaron esta cosa que se llama el Partido del Centro Democrático. Y tiene también en general, como lo he dicho, ha tenido relación con el Baester. Entonces, tiene en su experiencia esto, ¿no? De ser organizador de estructuras y partidos de este tipo, ¿no? Entonces, parece que esto es un rasgo que llama la atención y que hay que tomar en consideración en comparación a los otros dos precandidatos de Morena visibles, que son Claudia y Adán Augusto. Creo que ninguno de los dos tiene, en comparación a esto, esa experiencia. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Cómo lo usa y con quiénes se alía, ¿no? Esto es interesante también. Ahora, creo que la apuesta de Marcelo es presentarse como pues lo que ha sido siempre, un funcionario muy eficiente, una opción, digamos, de izquierda moderna, ¿no? Más conciliadora, menos ruda, rígida, como dicen, dogmática, en comparación a los otros dos, ¿no? Que normalmente se asocia a la doctora Sheinbaum a este lado, a esta ala, digamos, intransigente de Morena y de los duros y demás. Yo creo que eso es muy relativo, pero bueno, Marcelo apuesta a presentarse también así. Entonces, bueno, ese es parte de su juego. Por lo mismo, también una cosa que me llama la atención en el caso de Marcelo es el buen trato, creo yo, que recibe de la mayoría de los medios corporativos. A diferencia de Claudia y de otros, me parece que a Marcelo se lo trata muy bien en las televisoras y en parte de la prensa corporativa. Yo creo que eso es muy sintomático, a mi juicio, de cómo otros sí son más atacados, ¿no? Creo que Marcelo es una figura que es bien vista en ciertos sectores, ¿no? Digamos, sobre todo hasta opositores, diría yo. Entonces, bueno, eso también es algo que llama la atención. Y por último, ya nada más diría que vamos a ver algo hasta cierto punto inédito. Me parece que esta carrera por la candidatura del partido hegemónico actualmente va a estar combinada en algo que va a tener elementos de la cultura política, digamos, tradicional mexicana, que todavía, y que es difícil que cambien tan rápido, y también, por otro lado, de una situación que es inédita, ¿no? O sea, no había habido un partido con un importante crecimiento como lo ha sido Morena en poco tiempo, un líder como Andrés Manuel López Obrador que no se había visto en muchos años en este país. Entonces creo que va a haber una combinación, no me quiero extender mucho, simplemente dejarlo sobre la mesa como parte de lo que vamos a ver, ¿no? Cosas nuevas, cosas no tan nuevas, y bueno, ojalá que, no sé en el tema de la unidad cómo vaya a ser, que es algo que Ingrid también planteó. Yo creo hasta el momento que es inconveniente, tanto para Claudia como para Marcelo, que son los dos punteros en esta carrera, no les conviene un conflicto de no unidad, ¿no? Me parece que se van a mantener en los cauces institucionales, ojalá que así sea, porque a ninguno de los dos les convendría lo otro. A ver si me escuchan aquí. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok, perfecto. Y parece que no está haciendo eco, aunque la doctora Lisa Godínez ya me fue la imagen. Ingrid, para el siguiente tema que tenemos en la agenda hay mucho que conversar sobre Marcelo Ebrard, por supuesto. Pues ojalá que el lugar donde decidió destaparse no sea destino, porque justamente en ese sitio
Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se destapó en el sexenio de Vicente Fox. Fox lo echó de su gabinete y bueno, ya vimos lo que sucedió, que finalmente este impresentable sujeto empeñado en perjudicar al país, pues lo consiguió, provocó que cientos de miles de personas estén de luto. Ahora mismo, ojalá que no sea destino. El tema siguiente que tenemos en la agenda es Colombia. Gustavo Petro, ¿cómo ves tú lo que sucedió este fin de semana? Tenemos ya en varios países, casi toda América Latina, pintada de rojo, porque el rojo que se identifica, o lo han identificado como vinculado a los progresistas. ¿Cómo ves, Ingrid, este tema? No, pues celebrando, me parece magnífico que Colombia logre torcer su historia. Es primer candidato de izquierda, recordemos, que sale en Colombia, con una situación histórica del país muy compleja, muy, muy difícil, con un uribismo que todavía existe, con paramilitares que todavía rondan, con líderes activistas asesinados hasta este año. En el fondo, claro, es una situación muy compleja en Colombia, donde se alza por primera vez un candidato abiertamente de izquierda, ¿no? En compañía de la magnífica Francia Márquez, que también, ¿no? Trae no solamente la izquierda, sino que ahí viene el activismo indigenista, viene el feminismo, ¿no? O sea, con muchas ideas progresistas que en Colombia no se habían visto. O sea, recordemos que hemos venido de presidente en presidente, cada cual más de derecha que el anterior, ¿no? Hasta Duque, que ya fue como el término de esta derecha muy instalada en Colombia, con intereses muy vinculados al narcotráfico, con intereses muy vinculados a grupos paramilitares. Claro, en cuanto al eje latinoamericano que se está formando, yo diría que ya está bastante cuajado. Faltaría nada más Lula para que el continente de alguna manera confirme ese giro a la izquierda, aunque ya lo tenemos, ¿no? Se ha ido dando por distintas situaciones. Yo pensaba ayer, bueno, pero ¿por qué? O sea, no hay un solo factor común que ligue todos estos gobiernos de izquierda progresista en Latinoamérica, y además que cada gobierno también tiene sus bemoles, no son todos iguales. Hay unas izquierdas más populares, que yo diría que están representadas, ¿cierto?, por Castillo, por el presidente López Obrador, ¿verdad? Hay unas izquierdas más progresistas, un poquito más neoliberales también, donde está Boric, ¿no? Hay una mezcla, pero claro, vemos que ese eje de derecha que existía hasta hace algunos años, donde teníamos a Bolsonaro, que el eje del mal es ese, teníamos a Bolsonaro, teníamos a Macri, a Piñera, a Duque, o sea, una serie de presidentes muy, muy de derecha, que a su vez hacían muchos negocios entre ellos. Esa derecha se fracturó y, como digo, viene esto arrastrándose desde el año 2019. Y quizás, por supuesto, antes, pero la gran explosión de Colombia se produce luego del estallido social de Chile. Recordemos que hubo estallido social en Chile e inmediatamente hubo un estallido social en Colombia muy grande, un poco lo que pasa con las independencias, ¿no? Que uno ve que el del lado se está independizando, bueno, yo también, lo que pasó en América Latina, acá pasó lo mismo. Cuando Chile estaba en pleno estallido social, en Colombia se formó algo muy similar. Mucha gente joven, estudiantes, salieron a las calles a reclamarle al gobierno de Duque. Fueron reprimidos, fueron asesinados, fueron lo mismo que pasó en Chile, violación a los derechos humanos brutal. Y recuerdo incluso que los himnos que utilizaban en Colombia eran los mismos himnos que se utilizaban en Chile, o sea, hasta la música que se traspasó, ¿no? Y claro, lo de Duque y esa derecha súper desgastada en Colombia se viene arrastrando desde ese estallido. Después viene la pandemia, donde la pandemia en muchos países termina por acrecentar esas crisis a las cuales estos presidentes de derecha han llevado. Recordemos lo que le pasó a Bolsonaro, que Bolsonaro, su imagen se vino a pique por la pandemia precisamente. Recordemos lo que pasó en Perú en esa elección rarísima, súper extrema, extraña, de Castillo y la Keiko Fujimori, donde uno tenía que elegir entre la nueva izquierda del pueblo, digamos, y una hija de un genocida, y que mucha gente votó por ella, ¿no? Y claro, la pandemia generó también favoreció este giro a la izquierda, porque estas diferencias o desigualdades sociales se acrecentaron, y estas crisis que se venían arrastrando de antes, con la pandemia se profundizaron. Entonces, lo lógico, por supuesto, es
que en la teoría del péndulo, como decía ayer Alberto, que lo escuché hablar de esto, en la teoría del péndulo, nos toque ahora a nosotros, ¿no? Lógicamente. Y por supuesto vemos América Latina con distintos gobiernos de izquierda que se han dado por distintas situaciones, con un liderazgo que yo pienso está muy focalizado en México, porque es el primer gobierno que saca a la derecha, que pone un presidente que es muy de la izquierda popular, ¿no? Muy de la revolución del pueblo, algo potente, con una base electoral muy grande. Fue como el precursor de todo este giro hacia la izquierda, ¿no? O sea, un giro. Y claro, a partir de este giro y del presidente López Obrador como un ícono de esta nueva izquierda que se forja en Latinoamérica, los distintos gobiernos, por sus propias particularidades y crisis internas, empiezan este giro, ¿no? Yo pienso que Lula es una carta muy viable ahora que estamos en esta situación, porque como yo digo, esto es como las independencias. Aquí la América Latina siempre ha funcionado como un bloque donde empieza a haber ciertas situaciones en ciertos países y en los otros se empieza a imitar y así empieza, ¿no?, a generarse una cosa muy colectiva. Y claro, lo de Colombia es bastante novedoso porque Colombia históricamente ha estado siempre del lado de la derecha, ha sido un país, como les decía yo, muy conflictivo. Efectivamente, Petro es una figura que es de una izquierda progresista moderada, no es Castillo, es un poco más moderado también que el presidente López Obrador, yo diría, pero no sabemos si eso es el discurso o realmente así va a ser en el gobierno, porque la verdad que le va a ser difícil este gobierno, tiene muchos intereses oligarcas muy peligrosos y con mucho dinero y muy vinculados al narcotráfico que él va a tener de alguna manera que manejar. Recordemos que en Colombia también hay muchas bases del ejército norteamericano, una intervención brutal de los gringos, que también va a tener que ver cómo lo maneja, porque es un tema delicado, ¿cierto? Y con esto yo diría que el liderazgo del presidente López Obrador se instala en la región. La decisión de no ir a la Cumbre de las Américas es una muy buena decisión, porque ahora sí tenemos con qué negociar en Estados Unidos. Señores gringos, tenemos mucha izquierda que no estamos dispuestos a seguir, ¿cierto?, con este colonialismo brutal. Y ya con Brasil ya sería un contrapeso fuerte a Estados Unidos que a mí me parece muy necesario porque el intervencionismo norteamericano ha sido fatal para la región, ya hay que sacudírselo y en ese sentido el proyecto es muy bueno. Así que nada, aplaudir y la felicidad de que estamos logrando el eje, ¿no? El eje de la izquierda. Bueno, mientras resuelve, doctora Elisa Godínez, ¿cómo ve el tema Colombia y lo que vemos en América Latina? Que Ernesto también resuelve ahí el tema. Ay, ay, ay. Bueno, esperemos que Ernesto no se quede ahí en el mute forever, que me da muchísimo gusto en lo personal lo que sucedió el domingo en Colombia. Yo creo que es un muy buena señal para toda la región. Especialmente, yo no soy experta en historia de América Latina, mucho menos en la historia de Colombia, pero me parece importante resaltar que este triunfo de la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez, pues viene después de prácticamente nunca había ganado una fórmula de izquierda en Colombia. Es la primera vez en su vida independiente y eso me parece que es muy relevante, importante destacar. Bueno, porque la verdad de las cosas es que todavía hace unos días, la semana pasada, yo en lo personal tenía un poco de temor de que que en esta segunda vuelta, pues los resultados fueran tan cerrados y dadas las informaciones que se tenían acerca de que podía haberse dado un fraude, porque no es la primera vez también que en Colombia se han dado fraudes electorales, una historia muy convulsa, la historia política en los años recientes de Colombia. No hay que olvidar, primero que se ha dicho, pues, pero hay que recordarlo, el caso, digamos, del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, que ahí empezó una de las hechos más trascendentes en términos de los efectos que tuvo, pues, la violencia en Colombia. Al poco tiempo de este magnicidio se aparecieron la guerrilla de las FARC y otras más,
Entonces, eso es muy, muy notorio. Y luego otra vez, ¿no? Otro magnicidio de un candidato en los años 90, me parece, Galán. Entonces, hay que recordar todo esto porque ese es parte del contexto y de lo que ha llevado hoy al triunfo de esta fórmula, ¿no? Había, como digo, un riesgo grande de que se dieran estos fraudes, ¿no? Y de que la derecha colombiana no permitiera la llegada de Petro, ¿no? O sea, sí había ese riesgo, entonces me parece que es muy, muy importante, ¿no? Es el tercer intento de Gustavo Petro, fue al tercer intento llegó justo como otros presidentes en América Latina, ¿no? De que después de varios intentos, el caso más conocido también es el de Lula en Brasil, y también el caso mexicano con otras improntas, pero de López Obrador, ¿no? Entonces esto es muy, muy relevante también, con un contrincante, híjole, horrible, qué bueno que no ganó, pero bueno, a propósito de lo que se hablaba hace rato del uso de las redes sociales, ¿no? Al paramilitarismo y a toda esta rancia ala conservadora de Colombia, ¿no? Un país que, igual que México, con distintas características, los motivos, pues, pero en otros casos también muy coincidente, la violencia. Es un país marcado por la violencia de manera muy fuerte, entonces me da gusto esa parte. Otra cosa que me parece importante de resaltar es el pasado de Gustavo Petro y el origen de Francia. En el caso de Gustavo Petro, es un ex guerrillero del M-19, que es una guerrilla, bueno, que fue, digamos, la guerrilla, por decirlo, más sensata de las varias que hay en Colombia, una guerrilla más intelectual, con actos más simbólicos. No significa que no haya recurrido a la violencia, pero es una guerrilla con esta característica. El propio Petro, que fue encarcelado en su momento, pues, por esto, por su participación en el M-19. Entonces esto es interesante como un guerrillero decide, ¿no? Después de un tiempo, ir por la vía, digamos, electoral, por la vía pacífica. Esto me parece que nos lleva a una reflexión, que es ahí donde quiero llegar en esta segunda parte de mi comentario, de un poco de la reflexión desde México, del triunfo, o desde el contexto mexicano actual, el presente mexicano actual, qué significaría y qué reflexiones nos lleva el triunfo de Francia y de Petro. Yo creo que coincido con lo que dijo Ingrid hace rato. El triunfo de Petro viene a redondear el papel de liderazgo que ha tenido López Obrador o México en estos últimos meses y años, estos últimos 2-3 años. No tanto, yo no sé si López Obrador se lo propuso específicamente de manera previa, pero el tema es que ha jugado un papel de liderazgo en la región. Me llama la atención también que coincide con no sé si lo leyeron, la audiencia lo leyó, entrevista que se le hace a sociólogo portugués Boaventura de Sousa, que habla del papel importante que tiene López Obrador actualmente y cómo varias de sus acciones han permitido que países más chicos, ¿no? Como Bolivia y demás, bueno, puedan también tener un juego mayor en este contexto, y también de apoyo, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante. Sí fortalece el liderazgo de México y de Andrés Manuel en la región, que por cierto, además, bueno, pues es un liderazgo que nadie creía posible, porque todo el mundo pensaba que López Obrador era un aldeano, que no sabía nada, que no iba a tener con qué llevar a cabo una política exterior digna, ¿no? Lo creían un pobre provinciano, y bueno, resultó que el provinciano le salió pues más canijo que bonito, porque con el olfato que lo caracteriza, políticamente hablando, porque él tampoco es que supiera qué iba a pasar, ¿no? Pero pues se fue colocando y fue colocando una cosa que me parece relevante, que es la importancia de la unidad regional, de no
confrontarse con Estados Unidos en el sentido de, a ver, no es que la unidad regional solamente vaya a ser América Latina y el Caribe y queramos excluir a Estados Unidos y Canadá, lo dijo esta mañana otra vez, los está llamando a hacer una unidad regional para enfrentar, digamos, el desafío a nivel mundial, ¿no? De otras regiones, económico y demás. Yo creo que eso es importante. Y bueno, resultó que López Obrador sí tenía con qué hacer una política exterior de alto nivel, sobre todo plantándose ante Estados Unidos para decir, ok, ¿quieres una relación con nosotros, con toda la región? Tiene que ser una relación de respeto, tiene que ser una relación en donde se respete los gobiernos, se respete las decisiones, que se respete la soberanía. Y así podemos construir cosas importantes, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Tanto Colombia como México tienen que estar atentos, cada uno en su respectivo momento, acerca de la reacción de la derecha, las derechas locales y la derecha internacional, que apoya a las derechas locales. Creo que vamos a ver en ese sentido reacciones. Ojalá que en el caso tanto de Colombia como México no sean unas reacciones que sobrepasen los límites, digamos, civilizados. Ojalá que no se atrevan a recurrir al tema de la violencia porque son muy proclives las derechas a utilizarlo, y eso me parece que es algo que tenemos que tomar en cuenta como algo que puede suceder. Ojalá que no suceda, ¿verdad? Sobre todo porque los dos países son países que han sufrido mucha violencia. Entonces no conviene más violencia. Me parece muy esperanzador que en Colombia se haya votado para derrotar a este lado de la derecha y al conservadurismo, porque la historia de Colombia lo merecía, pues. Ya lo dije, ¿no? La derecha colombiana es especialmente tenaz y especialmente violenta. Entonces, esto fue una cosa grandiosa, y creo que, como bien dice Ingrid, la explicación tiene que ver con todo el contexto histórico anterior y esta última fase de revueltas populares, sobre todo también muy llenas del componente juvenil. Eso es también como en Chile, pues, eso es muy importante. Eso creo que terminó por precipitar el triunfo para bien. Y bueno, ¿cuál va a ser el margen que tengan Petro y Francia para operar, para hacer, para cambiar? Habrá que ver. Yo creo que, a diferencia de lo que mucha gente, o bueno, algunas personas y opiniones ahí que leí ayer y estos días pasados en Twitter, de que casi, a ver, ¿cuánto se tarda Petro en decepcionar? Porque estábamos esperando grandes cambios. A ver, yo creo que hay que tener muy claro cuál es la posibilidad. Petro en ningún momento, junto con Francia, se han planteado una opción anticapitalista, ¿no? O sea, están planteando los cambios que se pueden dentro del esquema capitalista, con críticas y como sea, pero es así, ¿no? Entonces, que nadie venga a sorprenderse de que Petro no se diga anticapitalista, es la verdad, ¿no? Es así. ¿Cuánto va a ser posible? ¿Cuánto margen tengan? Bueno, pues ojalá el margen suficiente para que puedan lograr lo que han planteado, que por lo pronto es una agenda progresista de derechos sociales, de ampliación de derechos sociales, todo lo que tiene que ver con seguridad social, con servicios de salud, con ampliación de, digamos, de las pensiones, ¿no? Todo esto que está ahí y que ojalá que se lleve a cabo. Y por último, dejar sobre la mesa el hecho de que esto nos debería llevar a una discusión más amplia en el flanco de las izquierdas, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a reflexionar en el sentido de cuáles son los cambios posibles, cuáles son los márgenes posibles de estos movimientos nacionales populares, qué tanto, digamos, hoy podemos hablar de una izquierda que se diga anticapitalista y pueda y tenga margen. Yo creo que en el estado de cosas actual, bueno, la gente vota por lo posible que es esto. No quiere decir, en lo personal, yo no digo que no haya que luchar por una vía anticapitalista, pero sobre los hechos me parece muy importante comprender que los procesos democráticos masivos y los intereses populares y nacionales son algo que están sobre la mesa y que son relevantes en este contexto. Que
que la defensa de la soberanía nacional y la soberanía popular no es algo menor, que es algo que hoy por hoy en estos países está siendo relevante y que es relevante en lo local para poder construir una unidad regional. Entonces, ahí lo dejaría yo. Bueno, pues espero que ya no se me escuche el eco, pero muchas gracias, Elisa Godínez, Ingrid Turguelles, y gracias también por la enorme paciencia que nos han tenido con estas fallas técnicas. Y sí, es un tema que seguiremos abordando porque hay muchos ángulos. Si usted ve aquí en la administración del presidente López Obrador, lo poco o mucho que se puede hacer en 4 años, bueno, y que serán 6 en el gobierno del presidente López Obrador, poquito menos, quítale 5 años, 8, 10 meses, tiene dos meses menos, pero pues en la administración de Petro y Francia Márquez, pues serán solo 4 años. Así que, ¿qué se puede hacer con 4 años? Siendo que es la vez primera en la historia que gana la izquierda, pues usted se puede imaginar el arraigo, la discriminación, el arraigo a la corrupción, el arraigo a tantas vejaciones, violaciones a derechos humanos contra poblaciones vulnerables. Pues sí, como decía Ingrid y como decía Elisa, pues no va a ser fácil para nada. Hay que ver, yo creo que también el hecho de que haya una composición de triunfos de la izquierda en la mayoría de los países de América Latina, pues puede ser, además de la experiencia que ya hubo en esta otra etapa, cuando estaba Evo Morales, cuando estaba Hugo Chávez, Fidel Castro, hay una experiencia que se quedó ahí, hay que ver cómo se recupera esa experiencia y aprovechar esta oleada que, pues sí, hay de chile y mole y picadillo en estas izquierdas institucionales, vamos a decirlo así, que han llegado a varios países de América Latina. Estaremos hablando al respecto, así como también seguimiento a las precampañas que ya tienen ahí los candidatos y la candidata, en este caso Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Seguiremos hablando al respecto. Ingrid, Elisa, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Gracias. Saludos a la audiencia. No encontraba la cosita del micrófono. Adiós, gracias, un abrazo a todos y pues que ya no haya fallas técnicas. Okay.